Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz y muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de mi primer libro, que es El sueño del viento. Voy a acomodarlo aquí para que ustedes lo puedan ver siempre. Ahí, uy, con los demás libros, ahí se ve. Perfecto. Vamos a hablar de mi primera novela, que se llama El sueño del viento. Hoy me quiero centrar un poco más en hablar en este libro cómo fue el proceso de escritura, el proceso del tiempo que me tomó, también un poco lo que es la corrección y demás. Entonces no se pierdan este video porque va a estar muy interesante. Así que volvimos y bueno, vamos a hablar ahora sí del sueño del viento. ¿Qué es el sueño del viento? El sueño del viento es una novela que nació en el año 2018-19 un poco, cuando yo tenía casi 16 años, sí, 16, 17, empecé a notar ideas sobre lo que a mí me parecía, cómo funcionaría el mundo en un futuro, pero me di cuenta que no podía adelantar tanto al futuro porque entonces no quedaría un libro que se especificara sobre lo que yo quería contar, que lo que quería contar especialmente era un poco sobre lo que era mi vida y transformar esa forma de vida, y iba a decir formas, porque de hecho son formas de vida que yo analicé y que puse en el libro, ¿verdad? Con los personajes, con las situaciones, con las cosas, entonces, y el razonamiento también un poco. Entonces todo esto lo plasmé aquí en este libro, que aquí se los voy a mostrar. El libro, la portada es un poco más rojiza, en el sentido oscuro. Por aquí les estaré dejando la imagen original. Esta ahí salió un poco más claro. Pero bueno, entonces es una novela de 206, 207 páginas. La verdad sí leí bastante. Son casi como 87.000 palabras, quiero creer yo. No recuerdo el número exacto, pero sí. Entonces yo quería plasmar un poco de estas vivencias mías, y como dicen y como generalmente se mantiene el arte, dice que se ejecuta cuando las personas se quieren inmortalizar. Pero yo no me quería centrar en un libro autobiográfico sobre contar cosas de mi vida. Yo apenas tengo 18 años, creo que me faltan muchísimas cosas para vivir. Entonces lo que hice fue crear una historia. Entonces pensé y me di cuenta que de una idea pueden surgir muchísimas cosas. Entonces me centré en buscar esa idea que tanto me llamaba y la encontré y empecé a escribir, obviamente con mis errores. Yo no soy profesional, eso quiero dejarlo claro, y es algo que muchas personas de pronto se motivan en este sentido. Hay una frase que dice, de hecho, que se relaciona mucho en este contexto, que dice: solo se aprende a escribir escribiendo. Creo que es la frase que más se plantea y que más pie da a ese juego de palabras, pie da a las personas para que inicien en este mundo literario, porque literalmente, y vuelvo a hacer un juego de palabras, aquí yo digo que profesionales entran, pero entonces pasa una cosa muy interesante, que es que yo digo, la literatura se hace desde los errores, porque de los errores se van aprendiendo y luego uno va corrigiendo y se va conociendo. Y eso es algo muy importante. Entonces eso, yo me encontraba a mis 16 años. De hecho, aquí tengo este libro que fue el que inició todo, el de la semilla de la mostaza de 8. Es una edición bastante larga, muy interesante, que me hizo reflexionar y me puso a pensar. Estuve en un momento de mi vida de manera solitaria pensando y analizando las cosas, y empecé a poner ideas. Ya luego a mis 17, 18 años empecé a escribir y me pareció algo muy interesante, porque de hecho terminé el libro 10 minutos antes de que fuera mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 2 de mayo, lo terminé el 1 de mayo a las 11:50 de la noche. Y muy interesante porque el libro lo empecé a escribir el 31, o sea, a replantear todo el 31 de diciembre, faltando 10 minutos. Es 31 de diciembre del 2019, faltando 10 minutos. Y estaban pasando la festejación del año nuevo. Y de hecho este libro tengo muchísimas anécdotas para contar. Pero es una historia, me quiero centrar un poco primero en lo que es la historia. Es una historia de un personaje que se descubre en un mundo nuevo, luego de estar cerca de la muerte. Un niño que descubre un mundo nuevo luego de tener una experiencia con la muerte. Entonces pasa un tiempo y luego ese niño tiene que volver, 10 años después se encuentra con esa misma visión del mundo que de alguna manera se estaba opacando,
pero que era constante, porque el mundo es algo constante, entonces luego se va a dar cuenta que tiene que hacer algo y entonces la vida empieza a moverse de una forma muy brusca con este personaje y este personaje va a tener que hacer un viaje. Iba a poner el viaje del vidente, pero me pareció mejor colocar el sueño del vidente. Entonces luego este personaje tendrá que descubrir esa forma de libertad que muchas personas hablan, muchos filósofos, muchas personas iletradas hablan de la libertad. Yo tengo un concepto de libertad muy similar a los que ellos manejan y que se relaciona, porque al final yo creo que todos los conceptos y en general la idea de tener una definición fija sobre algo puede variar muchísimo dependiendo de cada persona, pero al final una verdad subjetiva, muchas personas a veces creen que es objetiva, pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Lo que quiero decir es que este personaje se va a ir a encontrar con su libertad y luego va a pasar un tiempo y luego va a haber algo que lo va a encadenar a seguir buscando esa libertad porque la libertad en sí no la he encontrado como tal. Entonces al final del libro se desarrolla lo que viene siendo esa libertad del personaje. Es un libro que tiene un lenguaje muy coloquial, muy simple, algunas definiciones técnicas y demás. Me parece a mí que la literatura del de lo simple no es literatura que no se tenga que leer. Me parece totalmente lo contrario, que es de ahí donde parte y donde las personas empiezan a buscar su estilo y su forma de escribir, de narrar, de contar las cosas. Es una versión muy interesante de la literatura que a mí me parece, muchas personas dirán no lo simple, pero tenemos que tener en cuenta que las personas a veces no entienden los libros complicados. A mí me pasa que a veces no entiendo los libros complicados y los libros simples a mí me llaman y me gusta hablar con la persona que de pronto escribió este texto si tengo la oportunidad. Caso que no, pues no lo hago, evidentemente. Pero es eso, la literatura desde lo simple es muy interesante también porque se puede sacar cosas muy buenas, de verdad, lo digo con experiencia y lo puedo decir y afirmar con experiencia, porque yo creo que al final uno tiene que hablar con eso, con experiencia y haber pasado por este tipo de cosas para entenderlas. Entonces eso, el sueño del vidente es un personaje que tendrá que descubrirse, es un mundo de alguna manera hostil, un poco, pero eso es lo que refleja y a mí me gusta muchísimo esta historia, la quería escribir 3 años ya con esta historia a punto de terminarla y bueno, y pues de este libro va a haber una sorpresa que les voy a contar luego, una sorpresa inmensa, una sorpresa que a mí me acogió y yo me quedé como, ¿qué hago? Entonces empecé a hacer ese tipo de cosas y ya la estoy estructurando, esa idea, esa sorpresa que les tengo a ustedes, que espero les guste. Las personas que de pronto son de Colombia y que quieran adquirir el libro en físico, esta también es otra cosa. Yo saqué 100 ejemplares hasta el día de hoy, casi un mes de que me llegaron los ejemplares, he vendido 20. Estoy muy agradecido con todas las personas que me han apoyado comprando este libro físicamente porque de alguna manera trae beneficios para mí porque bueno, porque escribir es un trabajo y tiene que ser reconocido, más allá de la gratitud, del reconocimiento social, el dinero también, porque eso es lo que de lo que vivimos prácticamente las personas. Entonces las personas que sean de Colombia, les voy a dejar aquí abajito la información para que vayan y miren, pueden hablar conmigo también, porque no de la obra, les puedo enviar fotos y pueden ver el libro totalmente de manera totalmente alegre, diría yo. A veces yo soy muy alegre, a veces soy demasiado alegre con las personas, pero pásense y lo miran y yo les enviaría fotos y demás para que lo miren, para que miren el libro. Entonces eso, yo creo que el video de hoy quedaría hasta aquí, pero sin antes decirles que voy a hacer una serie de videos en donde vamos a descubrir un poco sobre cómo si autopublicar o publicar con una editorial, publicar digitalmente y demás. Y bueno, yo creería que hasta aquí el video de hoy, hablando sobre mi libro, sobre mi obra. Muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta aquí para ver este video. Entonces, sin nada más, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en un próximo video, en una próxima ocasión.